Buenas noticias para los miembros del canal. Ya están disponibles nuevos emojis tanto para estas épocas Daredevil-cienses como unos Pokémoníacos entre otros. Así que ¿qué esperas para hacerte miembro, cerdo? Si lo haces también podrás ver mis videos horas antes o incluso días antes que todos los demás. Y también subir entre todos estos rangos mientras más tiempo lleves siendo miembro. ¿Estás intentando sobornarnos? La actriz Morena Baccarin, quien interpretó a Vanessa Carlisle en Deadpool y Wolverine, reveló en una entrevista que en caso de que en un futuro se dé luz verde a Deadpool 4, le gustaría que a su personaje lo adaptaran como copycat al igual que en los cómics, ya que a diferencia de las películas donde de momento parece ser una simple humana pedorra, en los cómics es una mutante con una habilidad muy similar a Mystique pero mucho mejor, ya que no solo es capaz de replicar el físico de sus víctimas cual si fuera una Skrull, sino también su ADN, por lo que también le permite replicar sus poderes. O sea que, como ejemplo, si se transformara en la Antorcha Humana también podría manifestar fuego de su cuerpo, o si se transformara en Magneto podría manipular el metal, o si se transformara en Spider-Man también podría trepar muros. La cuestión es que como sería muy repetitivo que la sometieran a una situación de adrenalina al igual que Wade Wilson para desatar su poder mutante, lo ideal sería que el chimichango se encontrara con una variante de la belleza en Battleworld, pero para ello Deadpool 4 se tendría que estrenar entre Avengers, Doomsday y Secret Wars, y de momento no ha habido ni el más mínimo indicio sobre ello. No le das esperanza a la gente. ¡Tú se la quitas! El director Jaimito Pistolas ha anunciado 3 nuevos proyectos para DC Studios. El primero será una serie animada llamada My Adventure with Green Lantern, la cual tendrá como protagonista a Jessica Cruz, o sea una miembro del cuerpo de Linternas Verdes que fue elegida por el anillo de Volthoom ya que quería como anfitrión a un ser infundado en miedo, que en el caso de Jessica es debido a que fue la única sobreviviente de una masacre en el bosque, donde al todos sus amigos ser asesinados decidió aislarse de la sociedad como el Chocas, serie la cual estará ambientada en el mismo universo que My Adventure with Superman, y por lo tanto se espera que Jessica tenga un cameo en ella antes de dar el salto a su propia serie. Luego el segundo proyecto es una serie animada de Starfire, Minita, la cual es una alienígena proveniente del planeta Tamarani, miembro de los Teen Titans, quien usará una nave espacial para descubrir los confines más profundos del universo DC, casi tan profundos como el anillo de Mia Khalifa. ¡Qué rico! Y el último de los proyectos será otra serie animada llamada DC Superpowers, la cual en resumen será una escuela de estudiantes con superpoderes como Flash, Plastic Man, Aquagirl, Linterna Verde, Lightning y Terra, quienes bajo la supervisión del director Martian Manhunter buscarán graduarse y convertirse en la próxima generación de defensores de la Tierra, series las cuales repito que serán totalmente canon en el reinicio del universo DC de James Gunn, o sea que al igual que Greater Commandos estarán ambientadas en la misma tierra del Superman de David Cornswet. Y ojo, este adefesio reconfirmó que la historia de Blue Beetle continuará en una serie animada como lo prometió desde un principio. La posibilidad de una película live action ya está descartada debido al estrepitoso fracaso en taquilla que tuvo la primera, ya que muchos traidores no cumplieron la promesa de ir a ver Blue Beetle el 18 de agosto solo en cines. Traidores a su causa. HBO ha lanzado un nuevo tráiler de la temporada 2 de The Last of Us, en el cual vemos un nuevo vistazo al condado de Jackson, o sea el asentamiento donde ahora viven nuestros protas junto a Tommy Miller, quien a diferencia de los videojuegos vemos que en el caso de esta serie tendrá un hijo llamado Benjamin. Luego vemos la icónica escena de Joel regalándole una guitarra a Ellie, la cual al igual que el reloj es uno de los objetos más emotivos del videojuego. En el caso del reloj porque es el que reparó la hija de Joel, Sara, para regalárselo de cumpleaños, y en el caso de la guitarra porque será el único recuerdo que le quedará a Ellie de Joel una vez que pase ya saben qué. Mamá dijo que ya no hablara sobre eso. Luego vemos que se hará canon de golpe la escena de la celebración de la iglesia del pueblo, en la cual a Lily y Dina bailar muy de cerca y luego besarse candentemente. Este rabo verde se las armará de jamón por su exhibición lésbica, por lo cual Joel se enfrentará a él diciéndole que le baje 3 rayitas a su desmother, pero como para este punto Ellie ya habrá descubierto la mentira de Joel, se enfurecerá con él diciéndole que no necesita que la defienda. Y por último vemos una ráfaga de escenas que si del Frente de Liberación de Washington, o sea los villanos de esta temporada comandados por Isaac, a los cuales también pertenecerá Abby, quien es hija del doctor que fue asesinado por Joel al final de la temporada 1, villanos los cuales también tienen a sus propios enemigos llamados Scars, quienes son un grupo primitivo con las canicas medio zafadas debido a que creen que la infección zombie es un castigo por parte de Dios a los humanos por pecadores. Y por último vemos a Ellie furiosa diciéndole a Joel "lo juraste", reclamo el cual es debido a que Joel le juró que las luciérnagas se arrepintieron de último momento de experimentar con ella, ya que supuestamente habían experimentado con más personas inmunes como ella y todas murieron sin que pudieran crear una cura, por lo que al final decidieron que no valía la pena matarla por nada. Pero todo eso fue una mentira y por ello Ellie lo odiará con todo su corazón en esta temporada, a pesar de que Joel la salvó tanto por el amor que le tenía como porque le recordaba a su hija fallecida Sara. Oigan, ¿quién dejó aquí la cebolla?
Y ahora sí, la noticia estelar. Hace unos días salió a la luz la noticia de que la actriz Sadie Sink protagonizará Spider-Man 4 junto a Tom Holland, por lo cual los insiders comenzaron a poner sus cartas sobre la mesa, algunos diciendo que interpretará a la mutante Jean Grey, otros que a Felicia Hardy, también conocida como Black Cat, y otros que a mi abuelita en calzones. Dentro de toda esta guerra de insiders hay unos que son de mucha más confianza que otros, y uno de ellos mencionó que interpretará a Mayday Parker, niñata la cual en los cómics es hija de Peter Parker y Mary Jane, quien manifestó sus poderes arácnidos a los 15 años debido a que los heredó de su papi, y entre sus villanos principales está Normie Osborn, o sea el nieto de Norman Osborn, también el simbionte Carnage, y también fue clave para derrotar a los herederos en el cómic Spider-Verse. Pero lo más interesante de esta belleza es que según este insider será nada más y nada menos que la hija del Spider-Man de Tobey Maguire y la Mary Jane de Kirsten Dunst, que en el caso de Tobey fue visto por última vez en No Way Home, específicamente regresando a su Tierra 962-83 después de ayudar a Tom a derrotar a los villanos multiversales, y en el caso de la pelirroja candente en Spider-Man 3 del director Sam Raimi, quien después de asistir al funeral de Harry Osborn, fue visitada por Peter en el bar donde cantaba para darse una nueva oportunidad como pareja, y vaya que rindió frutos, ya que en No Way Home Tobey dejó en claro que aún se siguen dando sus besos, aunque eso sí, nunca mencionó que tenía una hija como tal, pero no sería para nada descabellado que se saquen de la manga a Mayday Parker, y de paso confirmar que los mequetrefes de Tobey no son radioactivos, por lo que Mary Jane se pudo embarazar sin problema. ¡Son novios, a ver, Gohan! Pero esperen, como era de esperarse, muchos fans ya están shippeando al Peter de Tom con la Mary Jane de Sadie, lo cual a algunos no les parece, ya que Tom Holland tiene 28 años mientras que Sadie tiene 22, pero no hay que olvidar que cuando se grabaron las primeras películas de las otras variantes arácnidas, Tobey tenía 26 mientras que Kirsten tenía 19, y en cuanto a Andrew Garfield tenía 28 mientras que Emma Stone tenía 23, y si nos ponemos todavía más exigentes, en Spider-Man Homecoming sucedió al revés, ya que la actriz Laura Harrier, quien interpretó a Liz Allan, tenía 26 años, mientras que Tom apenas tenía 20. De hecho, hay cientos de casos en el mundo del cine donde los actores que interpretan a una pareja se llevan muchos años entre sí, aunque yo insisto en que el hecho de que veamos a Mayday en esta película no necesariamente significa que se tenga que dar sus besos con Tom. ¿Acaso le quiere quitar a Matt Murdock el papel del galán de galanes del UCM? Te puso ojos de cógeme. Claro que te puso ojos de cógeme. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Si fueras Joel, tú pon en los comentarios si le hubieras dicho la verdad a Ellie o si también le hubieras mentido. Y recuerden que pueden seguirme en TikTok, donde publico noticias y tarugada y media. Y saludos para López Layo, Carlos García, Baitiga, Stefano Berroca, Cocobo Mago, Nicolás Herrera, JC García, que dice: ¿Hiller quiere ser mi yerno? ¡Qué ofertón! Y Supremo 25, que dice: Hiller, ¿por qué no usas las gemas del infinito para revivir a Black Widow? Usé las gemas para destruir las gemas. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro, y nos vemos en la próxima.